Hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Disculpen la voz, pero ya estoy mejor, gracias a Dios. Ayer no podía hablar, ayer no se me entendía absolutamente nada y para mí era muy difícil poder pronunciar ninguna palabra porque cada palabra era un dolor de garganta. Pero hoy, gracias a Dios, el Señor es bueno, estaba orando para que hoy pudiera hablar con claridad. Y Dios, que es bueno, pues responde nuestras oraciones. Amén. Quiero pedirle, por favor, que busquemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 12. Mateo, capítulo 12. Y vamos a ponernos de pie para leer la palabra del Señor. Mateo 12, vamos a leer los versículos del 43 al 45. Mateo 12, 43 al 45. ¿Lo tienen? Dice la palabra del Señor que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando ya llega la halla desocupada, barrida y adornada. Y entonces va, toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Hasta aquí la palabra del Señor. Padre del cielo, te damos muchas gracias porque nos has dejado esta palabra maravillosa para que nosotros podamos meditarla. Esta que es tu palabra, Señor, para que podamos conocer tu voluntad, para que podamos conocer la verdad, para que ella pueda ser una lámpara, una luz en nuestro camino y sepamos, Señor, por dónde debemos caminar. Padre, te ruego en esta mañana, Dios del cielo, que me des sabiduría y gracia delante de mis hermanos para poder expresar con sencillez y con claridad tu palabra, de modo que todos salgan de aquí habiéndola entendido. Quiero que también des sabiduría a cada uno de los que estamos aquí, Señor, para saber recibir tu palabra como de parte tuya, que podamos entenderla y, lo que es más importante, que podamos aplicarla a nuestra vida. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Hay pasajes de los que resultan más sencillo predicar que otros, porque son más difíciles de interpretar. Cuanto mayor información tenemos de un pasaje o del tema del que trata, más fácil es interpretarlo. Pero cuando tenemos poca información es muy difícil ponerse de acuerdo, y por eso hay tantas opiniones a veces al respecto de diferentes pasajes. Este es uno de esos pasajes que, por el tema que trata, no es fácil de interpretar correctamente. Pero damos gracias a Dios por los principios de la hermenéutica, que son los principios que nos ayudan a interpretar correctamente las Sagradas Escrituras. Este es uno de esos pasajes de los que no se suele predicar, o si se predica mal. Ustedes saben que yo estoy haciendo una reflexión diaria en el Evangelio de Mateo. Y este pasaje era el que me correspondía ayer hacer para reflexionar y decidir no subirlo a Facebook hasta que no lo hubiera predicado aquí hoy. Precisamente porque creo que Dios tiene algo que decirnos a todos nosotros en esta mañana a través de este pasaje. Que estamos en los últimos tiempos es algo que ya nadie duda. En casi todos nuestros sermones lo decimos. Estamos en los últimos tiempos. Y por todos lados, las señales de las que habló Jesús, que habían de suceder y que nos iban a servir para saber que el fin estaba cerca, se están dando ante nuestros ojos. Quizás ahora más que nunca, porque está escrito: se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y terremotos
y hambres en diferentes lugares. Y dice el Señor, y esto será principio de dolores. Mateo 22, del 7 al 8. Esta profecía, dirigida a su pueblo Israel, tiene, como muchas otras, un doble cumplimiento. En el tiempo de Jesús, 30 años más tarde de él haber dicho estas palabras, un general romano, el general Tito, hijo del César Vespasiano, entró en Jerusalén y la arrasó. Destruyó todo lo que había, se llevó todos los tesoros del templo, de la casa del rey, hizo un verdadero estrago. Y parte de esta profecía que encontramos en el capítulo 24 de Mateo se cumplió en aquellos días. Pero hay otra parte de esa profecía que es justamente para los tiempos finales. Otra de las señales de las que habló Jesús sobre el fin de los tiempos tiene que ver no ya con Israel, sino con la iglesia, con el advenimiento de la apostasía. Y muchas veces hemos dicho ya que estamos en ese tiempo, en el tiempo de la apostasía, en el tiempo en el que se están abandonando los principios fundamentales de la fe cristiana. Nunca antes como ahora han surgido tantas y tantas herejías, falsas doctrinas que están confundiendo a muchísima gente. Realmente en nuestros días asistimos a un verdadero desconcierto, a una verdadera confusión. Por todos lados salen gente diciendo que son siervos de Dios, apóstoles del Señor, profetas de Dios, diciendo verdaderas burradas, en mayúscula, subrayado, entre paréntesis, en amarillo para que se vea. Verdaderas burradas. Estamos en los tiempos finales. Y una de las muchas burradas que se están diciendo hoy en día, uno de los mayores herejes de la actualidad es un colombiano llamado César Castellanos, el promotor del movimiento del G12. Este falso apóstol ha conseguido contaminar a gran parte de la iglesia pentecostal o de los grupos, porque sinceramente cada día tengo menos ganas de llamarle iglesias a ese tipo de grupo, a los grupos pentecostales, tan preocupados siempre con la ambición del éxito ministerial. Una de las falsas doctrinas que enseña ese individuo, me refiero a César Castellano, a quien Dios reprenda, es que todas las personas tienen demonios. De tal manera que cuando en el movimiento del G12, cuando llega alguien a la iglesia, cuando llega alguien y le abre su corazón a Cristo, le hacen ir a unos encuentros, preencuentros, posencuentros y claro que en todas esas reuniones, en todos esos grupos, en todos esos encuentros tiene que ir pagando, porque el objetivo es sacarle la pasta. Pero aparte de eso, una de las cosas que hacen en esos grupos es echarle fuera demonios. Todos. Para ellos todo el mundo tiene demonios. Y eso es una verdadera herejía, es una falsedad. Vamos a meditar justamente en esta porción de las Escrituras para ver si César Castellano tiene razón o miente como un bellaco. Hay algo en este pasaje, yo quiero hacerle unas preguntas y quiero que me respondan. ¿Hay algo en este pasaje o en otros de la Biblia que nos indique que cuando Cristo Jesús en la cruz del Calvario dijo consumado es, hay algo en la Biblia que nos indique que realmente Cristo no terminó su obra? ¿Hay algún indicio de que los pastores o líderes, como a ellos les gusta llamarse, debamos completar lo que Cristo comenzó? Dice este pasaje que todos los cristianos estamos endemoniados.
A todas estas preguntas debemos responder con un rotundo no. La Biblia no dice que todo el mundo tenga demonios, mucho menos los creyentes. No hay base ni fundamento para hacer afirmaciones de ese tipo. En la Biblia no. Curiosamente, César Castellano no es el único que dice esto. Comentaristas de la talla de Matthew Henry, y todo el que haya estudiado teología sabe quién es Matthew Henry, es uno de los comentaristas más famosos de la Biblia. Él dice, en su comentario a la Biblia, dice: todo corazón es residencia de espíritus inmundos, salvo los que son templos del Espíritu Santo por fe en Cristo. Al menos él hace diferencia entre los no cristianos y los cristianos. Pero aún así, Matthew Henry también se equivoca al decir que todos los corazones son residencia de espíritus malignos, porque eso no se puede sostener, Biblia en mano. Cuando escudriñamos las Sagradas Escrituras, encontramos que no todos eran endemoniados, que los endemoniados eran una pequeña porción, una excepción. Y esto es importante y lo vamos a ir viendo en esta mañana. ¿Cuántas personas siguieron a Jesús? Miles. ¿De cuántas de esas personas, de cuántas de esas multitudes Jesús sacó demonios? De unos cuantos. Apenas un puñado. Jesús no echó fuera demonios de sus discípulos. No echó demonios de Mateo, ni de Marcos, ni de Lucas, ni de Pablo. Jesús no echó demonios de ninguno de ellos, porque no los tenían. Jesús sacó demonios del endemoniado gadareno, ¿recuerdan? Aquel hombre que tenía 2000 demonios. De ese sí sacó demonios. Y nos lo dice la Escritura. Pero ¿cuántos había como él? La Biblia nos habla de María Magdalena, de la que Jesús sacó 7 demonios. Pero no nos dice que sacara ninguno de su mamá, de María, ni tampoco de las otras Marías, ni de Hulda, ni de las otras que le seguían en su ministerio. Del grupo de los 12 apóstoles, solamente en el corazón de Judas pudo entrar Satanás. Y ya sabemos todos por qué. Solamente en el corazón de Judas pudo entrar Satanás. Ahora, tendríamos nosotros que preguntarnos, porque ni siquiera en Pedro, que le negó, ni siquiera en los hermanos que se enorgullecieron y querían ser los más grandes en el reino de los cielos, sentándose a su derecha y a su izquierda, ni siquiera en ellos Jesús tuvo que sacar demonios, porque no los tenían. Ahora, quiero hacer otras preguntas. ¿Sería que a Jesús le faltaba discernimiento? ¿Sería que Jesús hubiera necesitado leer los libros de César Castellano para saber lo que tenía que hacer? ¿Será que este falso apóstol llamado César Castellano sabía más que Jesús? ¿Será que Lucas, el historiador Lucas, el discípulo de Cristo, el doctor Lucas, doctor e historiador, ¿será que él no nos contó toda la verdad? ¿Que la Biblia está incompleta y que los libros de César Castellano tienen que completarla? ¿Será eso? A todas esas preguntas tenemos que responder igualmente con un rotundo no. Por más que se empeñen los del movimiento del G12 y otros comentaristas, no todas las personas están endemoniadas. Afirmar eso es glorificar al diablo y es menospreciar la obra de Cristo en la cruz al afirmar que todos los cristianos tienen que pasar por liberación. Eso es menospreciar la obra de Cristo en favor nuestra. Juan 19:30 dice: consumado es. Cuando Cristo dijo consumado es, dijo: ya he hecho todo lo que tenía que hacer para salvar a la humanidad. El ser humano lo que necesita es creer a Cristo, dejar de oír a falsos profetas como César Castellano. No todas las personas tienen demonios. Ahora bien,
Ese es un extremo. Pero hay otro extremo. Si bien es cierto que no todas las personas tienen demonio, no es menos cierto que algunas personas sí los tienen. Porque negar la existencia de los demonios es poner a Jesús de mentiroso. Porque Él echó fuera demonios. Y dice en su palabra que los hay. Todos los extremos son malos. Este pasaje nos enseña que algunos sí que tienen espíritus inmundos. Y nos dice que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. De esto podemos deducir algunas cosas importantes. La primera de todas es que un endemoniado no tiene por qué seguir siéndolo. No todos tienen demonio, pero aún los que lo tienen, no tienen por qué seguir siendo endemoniados. Hay libertad en Cristo Jesús. Algunas personas han llegado por sus pecados a esa situación. Abrir la puerta de su corazón a espíritus inmundos que le dominan y que le esclavizan y que le llevan a una muerte segura. Y llega un punto en el que esa persona ya no quiere librarse de la muerte. Ya creen que nadie les puede ayudar. Ven que están cautivos a manos del diablo y han perdido toda esperanza de libertad. Pero a todos esos, sean cuales sean las cadenas que atan su vida, yo quiero decirle en esta mañana de parte del Señor que no hay cadena que Cristo no pueda romper. Porque Él es el Cristo de la gloria. El que dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, no hay ninguna cosa imposible para Él. Yo quiero que entiendan una cosa. Siempre que hablo del mundo espiritual, tengo el cuidado de decir esto que les voy a decir ahora. Porque es importante que lo entendamos. En el mundo espiritual hay un espíritu al que todos los demás le deben obediencia ciega. Me refiero al Espíritu Santo de Dios. Porque no hay otro espíritu más poderoso que Él. Él es el Espíritu de Dios, el Espíritu del Creador. Y aún en el mundo espiritual, cuando el Espíritu Santo da una orden, todos los demás, Satanás incluido, tiene que obedecer. No es cierto lo que algunos creyentes mal informados creen. Tienen una cosmovisión falsa, una visión del cosmos, del universo falsa. Hay quien piensa en Dios y en Satanás en términos de el bien y el mal, poniendo a Satanás al mismo nivel que Dios. Nada más lejos que la verdad. Dios es el creador, Satanás es una simple criatura. Satanás no puede estar al nivel de Dios, ni se te ocurra ponerlo. Es mentira, es falso. Satanás es una criatura que se rebeló contra Dios, por cuya causa ya está condenado. Y ya queda poco para que sea arrojado al lago de fuego. Por tanto, cuando alguien recibe por fe a Cristo en su corazón, recibe también al Espíritu Santo. Y una vez que el Espíritu Santo entra en una persona, el Espíritu Santo limpia esa vida. Echa fuera todo aquello que no es conforme a la voluntad de Dios. Si había, que no en todos los había, pero si había algún demonio en alguna persona, cuando esa persona le abrió su corazón a Cristo, el demonio tuvo que huir porque venía el Espíritu Santo a habitar esa vida. Y el Espíritu Santo ordena las vidas, las cambia, las transforma. Una vida desastrosa la convierte en una vida nueva. Es el poder de Dios obrando en la persona que abre su corazón a Dios. Así que no importa cuántos demonios ni cuán poderosos sean,
los que pueda tener una persona cuando viene a Cristo. Pero cuando una persona de verdad viene a Cristo, fíjense el endemoniado gadareno, 2000 demonios no pudieron evitar que se arrodillara a los pies de Cristo. 2000 demonios. Así que no son tan poderosos como ellos quieren hacernos creer. 2000 demonios no pudieron evitar que aquel hombre clamara a Cristo. Y Cristo lo liberó. Porque no hay nada imposible para él. No hay espíritu alguno que pueda resistirse al poder del Espíritu Santo. El apóstol Pablo nos enseña que cuando abrimos nuestro corazón a Cristo nos convertimos en templos del Espíritu de Dios. 1 Corintios 3, 16, 6, 19. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Cuando una vida, como digo, se abre al Espíritu Santo, Él echa fuera cualquier otro tipo de espíritu. Ordena la casa, la limpia. Por eso se nos dice, el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 27, dice, no deis lugar al diablo. Ya hemos sido limpiados, ya hemos sido ordenados, ya estamos libres. Ahora no podemos darle lugar al diablo, porque darle lugar significa abrirle la puerta y permitir que entre. Y si tú le abres la puerta de tu vida al diablo y le permites que entre, con eso estás expulsando al Espíritu Santo de tu vida. Y no debemos hacer eso. El pecado es el único asidero, la única excusa que el diablo tiene para poder entrar en una persona. Lo voy a repetir. Quiero que presten atención, especialmente los jovencitos. Los que tienen ahora entre 10, 12, 13, 14 años. Porque estos jóvenes muchas veces no se percatan de las consecuencias que tienen sus actos. Y yo quiero decirles a estos jóvenes que cuando ellos cogen un teléfono móvil y empiezan a ver pornografía a través del teléfono móvil, es como si le estuvieran abriendo la puerta al diablo para que entre un espíritu de pornografía y tome posesión del corazón de ellos. Y llega un momento en el que el joven no quiere nada más que eso y se esclaviza porque hay un demonio que le ata. Por tanto, yo quiero que ustedes sepan eso. El pecado es el único asidero que el diablo tiene para poder dominar a una persona. Es la única excusa que le permite, la única llave que le permite la entrada en tu corazón. Cuando una persona cree en Jesús, sus pecados son perdonados. Los demonios pierden toda autoridad en su vida. Tienen que abandonarla. Pero si tú te vuelves otra vez al pecado, estarás cometiendo el mayor error de tu vida. Yo quiero que lean conmigo Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículo del 13 al 15. Colosenses capítulo 2, del 13 al 15. Es muy importante que prestemos atención a lo que vamos leyendo, porque es palabra de Dios y tiene un mensaje para nuestras vidas. Colosenses capítulo 2, del 13 al 15. ¿Lo tienen? Dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Esto es lo que Cristo hace cuando viene a una vida. Nosotros estábamos muertos en pecados. Es un lenguaje figurado, no es que estuviésemos muertos literalmente. Estábamos muertos espiritualmente, en la incircuncisión de nuestra carne. Y Él nos dio vida perdonándonos todos los pecados.
anulando el acta de los decretos. Es decir, existía un acta, un documento en el que Satanás estaba anotando todos tus pecados. Ese acta, esos decretos, le permitían y le daban autoridad para entrar en tu vida y molestarte. Le daban autoridad para tomar control sobre ciertas áreas de tu vida. ¿Pero qué hizo Cristo? Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, estos son los demonios, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es decir, el diablo tenía un acta contra Cristian, por todo lo que Cristian había pensado, por todo lo que Cristian había hecho, por todo lo que Cristian había ofendido a Dios. Y él estaba preparado para tomar control de su vida y de la vida de David. El diablo ya estaba preparado para tomar control de sus vidas. Cuando ellos creen en Cristo, le piden perdón por sus pecados, Cristo rompió el acta de esos decretos, los liberó, los hizo libres, les dio la oportunidad de empezar de nuevo. Ya no tenía nada, ninguna autoridad del diablo para poder trabajar en sus vidas. Así que, como está escrito, si el Hijo os libertares, seréis verdaderamente libres. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entre otras muchas cosas, lo que el Espíritu hace es justamente eso. Nos libera. Echa fuera todo demonio. Ordena nuestra vida. Ahora, ¿saben por qué ordena nuestra vida? Porque Él es un Dios de orden. A Dios le gusta el orden. Porque Él es un Dios santo. Cuando una casa está sucia y desordenada, habla de quien la habita. Hoy en día las mujeres le dan mucha importancia a su vestimenta, le dan mucha importancia a su maquillaje, a sus peinados, a sus uñas, pero no tanta a su hogar. Lo mismo pasa con los hombres. Le dan mucha importancia al fútbol, le dan mucha importancia a su coche, a su trabajo, a las vacaciones, pero muy poca importancia al orden o desorden que pueda haber en su vida. Y esto debe enseñarnos que debemos estar en una buena comunión íntima con Dios. Porque cuando estamos en una buena comunión íntima con Dios, Dios se encarga de ordenar nuestra vida. Y eso se refleja en todo lo que hay a nuestro alrededor. También en nuestro hogar. También en la manera en que hacemos las cosas. Porque el Espíritu no deja de ser santo por venir a morar a tu vida. El Espíritu sigue siendo santo. Ahora, algo más también interesante que nos dice este pasaje es que los demonios, cuando salen de alguno, no hayan descanso si no están haciendo sufrir a alguien. Porque buscan reposo y no lo hallan. Así que cuando son expulsados de una vida, cuando un demonio es expulsado de un ser humano, está siempre buscando alguna excusa para poder volver. Pero solo puede volver en caso de que la persona que fue liberada por fe en Jesús abandone definitivamente la fe. Repito esto. Un demonio que haya salido de la vida de un ser humano solo puede volver a la vida de esa persona si esa persona abandona total y definitivamente su fe en Cristo. Es decir, cuando tiene por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, como dice Hebreos 10:29. Algunos, influenciados por lo que le han enseñado en su denominación, no pueden aceptar este tipo de cosas que yo acabo de decir. Por eso no aceptan la palabra de Dios tal cual está. Empiezan a manipularla para que diga lo que ellos creen que debe decir.
los grupos reformados, por poner un ejemplo, que no siguen las doctrinas de la Biblia, sino que siguen las doctrinas de Juan Calvino, dicen que este hombre que fue liberado del demonio, en realidad nunca nació de nuevo. En realidad nunca fue un verdadero hijo de Dios. Afirman que el hombre de esta parábola que acabamos de leer en Mateo 12, del 43 al 45, solo fue regenerado de manera externa, pero no interna. Sin embargo, cuando leemos las Escrituras, la parábola que Jesús da no permite esa interpretación, porque habla de el orden en el interior de la casa, no en el exterior de la casa. Por tanto, vamos a ir a Tito, capítulo 3, versículo del 4 al 6. Tito, capítulo 3, del 4 al 6. Dice ahí, Tito capítulo 3, versículo 4 al 6. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, ¿qué dice ahí? No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación, ¿en qué? En el Espíritu Santo. Y esto es muy importante. Aquí no se nos dice que pudiésemos haber sido lavados y regenerados por nosotros mismos, por nuestras buenas obras, por nuestras propias justicias. El que regenera es el Espíritu Santo. Él es el que hace todas las cosas nuevas. El Espíritu de Dios. ¿Quién sino Dios puede hacer lo que Cristo dice en Mateo de echar fuera esos demonios? Liberar a alguien de un demonio y ordenar su vida. ¿Puede acaso, según la propia teología calvinista, es imposible que el hombre se regenere a sí mismo sin la presencia del Espíritu Santo? ¿No dicen ellos que el hombre sin Dios está literalmente muerto? Literalmente muerto. ¿Cómo podría liberarse el hombre a sí mismo? ¿Cómo podría alguien ordenar su propia vida sin Dios? Si el hombre puede hacer eso, ¿para qué necesita Dios? Son falsas doctrinas. Un error lleva a otro error, como una mentira lleva a otra mentira para poder sostener la primera. Es preferible creer con sencillez lo que las Sagradas Escrituras enseñan. Jesús no miente. Es más, el Señor afirma que eso le acontecerá a esta generación, y se refería a la suya, pero también acontece en la nuestra. Vamos a ir a un pasaje de las Escrituras que no da lugar a duda. Segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Los reformados dicen que es imposible que un hombre que sea liberado por Dios después pueda volver a ser dominado por ningún demonio. Eso dicen ellos. Veamos lo que dice el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo. ¿Lo tienen? Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Presten atención. Ciertamente, es decir, esto es verdad, es lo que está diciendo Pedro. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Salvador, del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, ¿qué dice? Su postrer estado viene a ser peor que el primero. ¿No es esto lo que hemos leído en Mateo capítulo 12, del 43 al 45? ¿No es lo mismo? Es decir, cuando una persona que ha sido liberada, una persona que ha creído, una persona que ha recibido al Espíritu Santo, si una persona que ha escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador, si enredándose otra vez en ellas, en las contaminaciones del mundo, es decir, si una persona sale del pecado y de la maldad
si esa persona es liberada, si esa persona tiene al Espíritu de Dios en su vida, Dios lo regenera, lo hace nueva criatura. Pero esa persona voluntariamente, después de haber estado un tiempo en el Señor, se vuelve otra vez al pecado, a la maldad, a la mentira. Puede llegar un momento en el que ya no quiera volver. Cuando eso ocurre, cuando la persona menosprecia la salvación, está menospreciando el sacrificio de Cristo. Cuando una persona hace eso, cuando tiene por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, ahí esa persona es abandonada por el Espíritu de Dios. Y la casa se queda desocupada. Y cuando el demonio que salió de esa persona ve su casa desocupada, coge a otros 7 peores que él y vuelve. Y el estado final de esa persona llega a ser peor que su estado primero. Esto es lo que Jesús está enseñando en este pasaje de las Escrituras. Volver a enredarse en el pecado y en la maldad, consciente y voluntariamente, puede acabar con que el Espíritu Santo te abandone. Es evidente que una persona liberada puede volver a ser dominada por demonios si permite que el Espíritu Santo abandone su vida. Eso es lo que enseña el pasaje. Si una vez limpia y ordenada la casa, por algún motivo, contristas al Espíritu Santo al extremo de echarlo de tu vida, yo quiero decirte algo, jamás volverá. Los reformadores, los reformados, se burlan de estas doctrinas bíblicas diciendo, bueno, ¿y qué nivel de pecado es necesario para que el Espíritu Santo se vaya? Bueno, y si se ha ido después, vuelve otra vez, ¿cuántas veces vuelve y se va? Y se ríen de esta forma de lo que dice la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios es clara, es sencilla. Mire, si usted tontea con el pecado, quien juega con el pecado siempre perderá, porque la paga del pecado sigue siendo muerte, no hay más. Si usted, después de tener conocimiento de la verdad, se vuelve a su vieja vida, si usted se enreda en las corrupciones, en las contaminaciones del mundo, si usted desoye la voz del Espíritu Santo que le trata de corregir, si usted no lo tiene en cuenta, si usted sigue por el camino de la maldad, llegará un momento, yo no le puedo decir cuándo, pero llegará un momento en el que cruzará la línea sin retorno y ya no habrá marcha atrás. El Espíritu Santo habrá salido de ti y tú te quedarás con una casa desocupada, pero no por mucho tiempo. Los demonios vendrán y tomarán posesión de ese lugar y harán contigo un destrozo. Hebreos capítulo 6, versículo 4. Hebreos capítulo 6. Eso es lo que dice el autor de Hebreos aquí. Hebreos capítulo 6, versículo 4. Capítulo 6, versículo 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndoles a vituperio. Es imposible que los que una vez fueron iluminados. ¿Quién es la luz del mundo? Cristo. Él dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ser iluminado significa haber tenido a Cristo en su vida. Y gustaron del don celestial. ¿Cuál es el don celestial? La salvación. Porque por gracia sois salvos. Gracia es un don, es un regalo. Por gracia sois salvos. Y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. ¿Quiénes son hechos partícipes del Espíritu Santo? Sino aquellos que creen en Cristo. Jesús, el último y gran día de la fiesta,
Puesto en pie, alzó la voz y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y de su interior saltarán ríos de agua viva. El apóstol Juan, explicando esas palabras, dice: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en Él. ¿Quiénes reciben al Espíritu Santo? Los que creen en Cristo. Si tú crees en Cristo, eres partícipe del Espíritu Santo. Si tú no has nacido de nuevo, es porque no tienes al Espíritu de Dios en tu vida. Pero si tú crees, recibes al Espíritu Santo. Y está diciendo aquí: fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y gustaron de la buena palabra de Dios. Gustaron, probaron, comieron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Experimentaron el poder de Dios en sus vidas y aún así recayeron. Esta palabra recaer nos lleva a Génesis capítulo 3, a la caída. Nuestros padres cayeron. Si tú caes, si tú recaes, si tú cometes el mismo pecado que ellos, te rebelas contra Dios, después de tener conocimiento de la verdad, después de haber sido iluminado, después de haber gustado el don celestial, de tener la salvación, el Espíritu Santo y todo esto, si tú recaes, ya no hay marcha atrás. Es imposible que sean renovados para arrepentimiento. Llega un momento en que el ser humano se involucra tanto en la maldad que ya no se arrepiente. Esto es lo que nos dice la palabra de Dios. Si tonteas con el pecado, tienes que tener cuidado, porque el pecado insensibiliza tu corazón, endurece tu corazón. Y cuando el corazón está cauterizado, tu conciencia se cauteriza, se endurece, ya te da igual todo. ¿Y qué tiene de malo? Otra gente también lo hace. Y empiezas a justificar el mal. Cuando tú haces eso, cuando adoptas esa postura, tú estás diciéndole al Espíritu Santo: no te quiero en mi vida. Tú le estás diciendo al Espíritu Santo: sal de mí, que yo quiero ser libre. Le estás diciendo: no quiero que me digas lo que tengo que hacer. Quiero tomar las riendas de mi vida y hacer lo que me dé la gana. Cuando tú haces eso, el Espíritu Santo no te va a obligar a tenerle en tu corazón. Él se marchará, pero nunca más volverá. Nunca más. Porque una vez que hemos menospreciado la sangre de Cristo, una vez que hemos menospreciado la salvación, ¿quién nos salvará? Si no hay otro Salvador. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente en Cristo. Si menospreciamos a Cristo, ¿quién podrá salvarnos? Nadie. Una casa desocupada significa que ya el Espíritu Santo no está ahí. Por esa razón, los demonios pueden volver. Por eso el apóstol Pablo dice: mirad cómo andéis. Mirad con diligencia cómo andemos. No como necios, sino como sabios. Por tanto, Hebreos capítulo 2, versículo 1. Hebreos 2, 1. Por tanto, con esto termino. Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Jóvenes, adolescentes, adultos, niños, padres, madres, hermanos todos. Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, escuchen bien, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidáremos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Así que a manera de resumen, déjenme decir, leyendo a Mateo capítulo 12,
Mateo capítulo 12 del 43 al 45, en estos 3 versículos se nos dicen que no todo el mundo tiene demonios, que el que lo tiene puede ser libre por Jesús, que el libre puede volver a ser esclavizado por el pecado y que si lo hace, jamás volverá a ser libre. Su estado final vendrá a ser peor que el primero. Por tanto, no seamos necios, sino sabios. Amén. Es un pasaje de 3 versículos, pero si los meditamos y podemos escudriñar las Escrituras a la luz de lo que nos dice ahí la palabra de Dios, nos damos cuenta de estas cosas. No es cierto que todo el mundo necesite liberación, no es cierto. Por ahí andan algunos cobrando 80 euros, pastores que han hecho un curso por el que han pagado 800 euros y ahora ellos cobran 80 euros por una sesión de sanidad interior. Y ellos dicen, no, es que aunque hayan creído en Cristo, puede que traigan algo del pasado. Pueden que arrastren algún espíritu familiar o alguna maldición generacional. Todo eso son mentiras diabólicas, inventadas por los hombres para sacar dinero a la gente. Miren, no todo el mundo tiene demonios. Si lo tienes, Cristo puede liberarte. No tienes por qué seguir endemoniado. Si ves que hay una área en tu vida en la que tú no tienes libertad, si ves que por más que te esfuerzas, no te sientes libre, para eso estamos los pastores. Yo no te voy a cobrar 80 euros, no te voy a cobrar nada. Voy a estar contigo, te voy a ayudar, te voy a llevar a la palabra de Dios, vamos a orar juntos y tú vas a ser libre. Porque Cristo, no yo, Cristo te va a liberar. Pero si eres libre, cuídate de que no expulses al Espíritu Santo de tu vida. Cuídate de que el Espíritu de Dios se sienta a gusto contigo. Cuando te hable, óyelo y obedécelo. Cuando te dé una indicación, síguela. De ese modo, tu comunión con Dios estará siempre bien, estará siempre fuerte. Podrás oír a Dios sin problema. Pero si eres negligente y después de haber sido liberado, de haber sido salvado y perdonado, justificado y santificado, te vuelves otra vez al mal, créeme que ya no habrá solución para tu vida. Habrás perdido la oportunidad de la salvación. Y nadie podrá salvarte. Entre otras cosas porque ya no querrás ser salvado. La cuestión es que el estado en el que quedarás, tu estado final, y así se llama, no lo dije al principio pero lo digo ahora, el título de esta predicación es así: el estado final. ¿Cuál es tu estado final? ¿Cuál va a ser tu estado final? Porque eso es lo importante. Lo importante no es cuál sea tu estado al principio, sino cuál sea al final, cuando Dios nos llame. Yo quiero orar al Señor en esta mañana para que Dios os ayude a entender esta palabra. Porque Dios no quiere un pueblo cautivo. Dios no quiere un pueblo esclavo, mucho menos del pecado. Dios quiere un pueblo libre, un pueblo santo. La iglesia por la que Cristo viene es una iglesia sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar al Señor. La palabra de Dios ha sido predicada en esta mañana
Y siempre que la palabra de Dios es expuesta, Dios espera de parte nuestra una respuesta. ¿Qué respuesta le vas a dar a Dios en esta mañana en base a lo que has oído? Este es el momento. Cierra tus ojos, aíslate de los demás y ahí donde está, habla con el Señor. Puedes hacerlo en voz baja, puedes hacerlo en voz alta, puedes hacerlo como tú quieras. Pero Dios te demanda una respuesta a la exposición de su palabra. Bendito sea tu nombre, Señor.